Como se ve acá, lo primero es que tenemos dos tipos de problemas, de valor inicial y de valor frontera. Entre estos dos tipos de problemas se van a emplear estos métodos. Euler, G1, polígono, Runge-Kutta 2, 3, 4. Esos son los que hacemos. ¿Por qué? Porque son los básicos. Y se pueden aplicar a una ecuación, a un sistema de ecuaciones y a una ecuación diferencial de orden superior, que se transforma, claro, en su equivalente de sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tienen que estar conscientes de que lo que vamos a hallar, para empezar, tendría que ser una derivada que vamos a considerar la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, la variable independiente es x. Suele ser distancia, suele ser tiempo, generalmente. Y la variable dependiente es y. Por eso es que se pone una función de x y, quiere decir que tiene que estar despejado. En este caso, lo que tenemos es como un primer valor cero, tanto como x y como y. Estos valores iniciales nos van a ayudar a calcular cada uno de los pasos de acuerdo al espaciamiento y al tamaño de subintervalos o el número de subintervalos. Tal que al final nos van a decir hasta dónde calculamos o la condición hasta la cual deberíamos llegar y listo. Digamos, ¿cuánto será x para que y sea 5? Bueno, entonces tenemos que ir calculando cada cierto valor de x. Y ese es el problema de valor inicial. Como su nombre lo dice, con dos valores vamos a ir calculando todos los demás hasta alguno que nosotros necesitemos o el enunciado nos lo indique. La primera parte, esta primerísima parte, yo creo que debería estar clara, ¿verdad? A ver, cuéntenme. De esta primera parte de la definición de lo que es un problema de valor inicial, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Alguien no sabe de lo que estamos hablando? Por lo tanto, eso es lo que deberíamos hacer en un problema de valor inicial. Y lo que se necesita, se requiere hacer es lo siguiente. Por ejemplo, con el método más sencillo de todos, que es el método de Euler, lo que básicamente necesitamos son las condiciones iniciales, un dimensionamiento, calcular la pendiente, estimar el nuevo valor, almacenar y presentar los resultados. Ese es el objetivo de todo este asunto de los problemas de valor inicial. Y se va a repetir también en los problemas de valor final, pero con algunas consideraciones. Así es que eso es lo que tenemos. ¿Sí? Mm, ¿Por qué vamos a emplear el ejemplo de Euler? Porque es el más sencillo. Porque el cálculo de la pendiente es el más fácil de todos. Simplemente la evaluación de la función que es la derivada. Entonces, este cálculo de la derivada nos va a orientar hacia dónde va a ir y vamos a obtener el siguiente punto. Entonces, ese es todo el trabajo. Lo único que va a ir cambiando es el cálculo de la pendiente para cada uno de los métodos, como son GU, polígono, Runge-Kutta, va a cambiar el cálculo de la pendiente, porque la estimación lo vamos a dejar de esta manera. Si yo dejo la estimación como h por phi sub i que se suma a y sub i para dar el siguiente valor de y, ahí está bien. Por lo tanto, de forma general, este es el código para un problema de valor inicial con Euler. Y acá se nota que está representado todo. Condiciones iniciales, acá el dimensionamiento. Con ayuda de h vamos a tener el valor de n, x, y
que yo lo voy a hacer vectores para poder representarlo más fácilmente. Tenemos la pendiente, tenemos la estimación y el almacenamiento. Entonces simplemente se va a presentar una tabla, se va a graficar, todo lo que ya sabemos. Y acá está la función, que claro, es un apoyo, ¿verdad? Este código ya lo deberían de tener. Euler, saben que con el ingeniero nos hizo comparar y todo, así es que ahí lo tienen. Luego, ¿cuál es el problema con los demás? Que simplemente vamos a tener el cálculo de phi de diferentes maneras. Para G1 existe un paso intermedio que es el predictor. El predictor básicamente sería lo que hacíamos con Euler, evaluar la función, y luego promediar con lo que tendría que ser. Por lo tanto, eso es phi. Y como les dije, phi va a ir cambiando de a poquito y para cada método. Sin embargo, todo es muy parecido. ¿Sí? Phi sub i por h. Phi sub i se calcula de esta manera en este espacio en blanco. Podemos observar cuál es el valor de la pendiente que tendríamos que manejar. Así es que esto les va a servir para que si es que pregunta G1 punto medio o también llamado método del polígono mejorado, van a poder hacerlo de esa forma. ¿Y cómo van a cambiarlo? Bueno, simple y sencillamente, en este código general que hicimos, lo único que cambiaría es la pendiente y la forma de estimar esta pendiente. Esto que está en celeste, esta línea, esa es la única que va a cambiar. Porque si yo quiero hacerlo por punto medio, bueno, esto es lo que necesito para phi sub i. Pero para eso yo necesito y sub i más un medio. Por lo tanto, tengo que calcular de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que va a modificarse. Y para run ejecuta 2, 3 y 4 respectivamente tenemos esos conjuntos de funciones. Recordando que todo lo que vamos a calcular es para obtener phi sub i. Por lo tanto, todo eso son los valores de las pendientes. A manera de formulario, está bien, tienen que tenerlo. Ok. A ver, ¿hasta acá existe alguna duda? Por ejemplo, ahora alguien me dijo que cuál es la gran diferencia con Euler y G1 y cómo se maneja todo este asunto. Bueno, el detalle es que para el método de Euler simplemente necesitamos esto como pendiente. Y esta pendiente es phi sub i, nada más. Y la gran diferencia con Euler modificado o G1 es que yo necesito esto como preparación, que es mi predictor. Y con este predictor, que está acá, este es el predictor, yo tengo que usarlo para una función. Ojo que el predictor me va a calcular los siguientes valores de la variable dependiente. Entonces, por eso es que lo estoy situando en y, porque es parte de la variable dependiente. Y con eso es lo que vamos a calcular. Ojo que todo esto que está acá en esta franja negra son los pasos intermedios. Y esto que está acá, y lo vamos a poner, aunque de otro color, en un bonito verde, esto será la forma general para estimar el nuevo valor. Entonces, esa es la gran diferencia. Lo que está en medio, ahí abajo, que está al lado de punto medio, es lo que yo necesito calcular. Y no, lo vamos a poner en rojo. Esto tiene que emplearse acá, ¿verdad?
Ese es el detalle. Por eso es que lo manejamos de esta manera. Y por eso está en dos regiones con colores alternados para saber que es un paso intermedio y es el paso para calcular la pendiente y posteriormente estimar. Por eso les decía que simplemente vamos a modificar acá lo que corresponde a la pendiente, ¿sí? Esto, esta línea es la que tiene que cambiar para los diferentes métodos. Lo demás va a seguir siendo lo mismo. Y claro, esto también debería cambiar, ¿no? Las condiciones iniciales. Esa es la pequeña gran diferencia entre los métodos. Si cambiamos phi, vamos a poder cambiar a cualquier método. A ver, ¿qué más dice el chat? Si yo quiero adaptar cualquiera de estos métodos a un sistema, se puede hacer lo siguiente. Yo voy a manejar rungecuta 2 para un sistema de tres ecuaciones con tres, bueno, no voy a decir con tres incógnitas, sino que es un sistema de tres derivadas. La idea es que nosotros tengamos las derivadas despejadas e igualadas a alguna función que vamos a emplear. Por eso es que se llama F1, F2 y F3. Y cada una de estas tiene que considerar la variable independiente y las variables dependientes. X, Y y Z dependen del tiempo. Perfecto. Entonces todas son derivadas del tiempo. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que todos los valores de x sub i más 1, se van a calcular con la derivada de x. Todos los valores de y con la derivada de y y todos los valores de z con la derivada de z. Por lo tanto, yo puedo decir que van a existir un phi para cada uno y tiene que venir en este orden. Para el ejecuta 2, yo voy a calcular mis constantes de esta manera. La constante k estará asociada a x, la constante q a y la constante w a z. Ustedes pueden llamarle como quieran. Algunos le dicen, ah, bueno, esto es k1 de x, o esto puede ser k1 de y, o k1 de z. Entonces va a depender mucho de lo que ustedes propongan. Y ojo, la manera en la que tenemos que ir poniendo es muy, muy, muy específica. No podemos equivocarnos. Todos los zetas van a emplear W. ¿Por qué? Porque es la variable asociada. Todos los Y's van a emplear Q. Y ups, todos los Y's emplearán K. Pero X, esto no es X, ¿no? Alguien ha transcrito mal. No es nada grave, pero lo podemos corregir. ¿Cuál es el error? Bueno, aquí hay X, Y, Z. Entonces tendría que ser T, Y, Z. Y en la función también me falta. Miren que mi función es T, X, Y, Z. Entonces, si cometemos ese error, bueno, pues va a costarnos un tanto, ¿no? Tranquilamente se pone T sub I. Listo. Y lo vamos a agregar a todo para que no tengamos inconvenientes. Acá vamos a modificar esto, que esto es X, esto es T, X, X, T. Ahí está. Ups. Acá lo tenemos. Entonces ya está modificado adecuadamente. Ha sido un pequeño error tipográfico.
que no es difícil de solucionar, pero si nos olvidamos, ya hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, ese es el chiste que vamos a ir manejando independientemente de las constantes propias de cada uno, para cada variable y lo demás. Por lo tanto, si yo quiero estimar el nuevo valor, necesito los fees para cada variable y los fees para un ejecutado se calculan como la media de las constantes. Y listo. Así se va a determinar para un sistema. Con respecto a los sistemas de ecuaciones, ¿tienen alguna consulta? Bueno, para el método del punto medio o polígono mejorado, lo que necesitamos es calcular en dos pasos. El primer paso va a ser este punto intermedio, que es muy parecido al predictor, por eso le dice punto medio. Primero se calcula esto y luego recién se va a calcular la pendiente phi con ayuda de ese punto medio y considerando este pequeño incremento de h medios. Entonces es una función compuesta básicamente. Y bueno, lo único que si esto se lleva a multivariable, vamos a tener que, va a existir, digamos, un z sub i más un medio y un phi sub i que va a ser para un y, o bueno, en este caso para un z, que sería la siguiente variable. Y como decíamos, si es que en alguno de los códigos que habíamos hecho previamente se ha omitido estas partes, puede que tengamos que corregir, ¿sí? Entonces vamos a ver igual eso, la influencia en un sistema para enmendar adecuadamente. Y también podríamos ojear lo que son, lo que es el texto, y en el texto también va a desempatar todo esto, ¿no? No es que se deba dejar así, nada más porque vamos a complicarnos la existencia. A ver, ¿alguien tiene? En el texto, a partir de la página 572, ya vamos a tener lo que son los sistemas y el hecho de cómo se van a ir calculando, en este caso con un objeto de cuarto orden. Y hay que observar que las segundas, terceras y cuartas constantes, todas están afectadas con las anteriores constantes. Muy parecido a esto. O sea que sí o sí tenemos que escribir toda esta parte. ¿Ok? Por favor, mil disculpas si es que en los anteriores códigos hubiésemos omitido esto. Debemos corregirlo. No es tarde, por suerte. Podemos hacer esa corrección. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra observación, por favor? Oh, José, sí, perdón. Y para los demás RK 3, 4, se sigue la misma lógica, ¿verdad? exactamente. Porque si este es Ah, Y2 y en la segunda constante tienen que estar todas las primeras constantes, en la tercera, para no ejecutar 3 o 4, tienen que estar las segundas o las primeras. Y lo propio para la cuarta. entonces, Oxy, para cada uno de que estemos, por ejemplo, para K2 hemos hecho afectar K1 para cada variable, ¿verdad? Exacto. Ya, K1, entonces para, K1 y W1. ya, y para K3, entonces va a ser afectar K2, Q2 y W2, ¿verdad? Exacto. Ahí está bien, Oxy. Esa corrección, por favor. Sí, 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 tenemos que corregir. Lamentablemente es algo que se nos ha escapado, pero sin embargo podemos enmendarlo ahora. No, no es muy tarde todavía. Ya. Ahora, una vez que está más o menos comprendida la forma de calcular, porque ojo que la mayor parte de esto dijimos que con este código se puede hacer, va a funcionar. A ver, para irnos a la acción y para que vean directamente, esto lo voy a copiar. Listo. Y me lo voy a llevar al MATLAB.
¿Para qué? Para poder copiar. Yo lo voy a copiar y vamos a poner ejemplo Euler. Yo lo he copiado tal cual. Entonces, tiene que darme algo parecido a lo que se ha visto. Y en ese caso, ojo que ya lo hemos mostrado hace un momento, es este el código que estamos siguiendo. Entonces, todo va a estar en función de la posición, tal que al final yo voy a tener llena mi tablita que corresponda a X y a Y. La voy a mostrar, la voy a graficar, la voy a rotular y todo eso corresponde a esta función. Y lo vamos a convertir ahora en un sistema y posteriormente en un sistema, pero de valor frontera, ¿sí? Hasta acá, veamos cómo funciona nuestro programa. Lo que tenemos es una ecuación que se va a resolver y la vamos a ver en gráfica también y a ver qué es lo que sucede. Vamos a compartir el screen. Ejecución, nos pide guardar, guardamos, se está ejecutando y acá está. Esta es la gráfica de Euler, la que habíamos propuesto, que va desde 0 hasta 1 y toma el valor para 1 de 3.25 aproximadamente. Y eso tenemos que verlo en la ventana de comandos. Acá estarían los resultados. Miren, tenemos la tablita que va desde 0 hasta 1, cada 0.25, 1, 1.25 y según recuerdo, alguien me escribió al WhatsApp y me preguntó cómo es que puedo controlar la cantidad de decimales para esto. Cuando hacemos la tabla, los decimales se van a situar solos. Va a trabajar con un formato corto de 4 decimales y si tuviese muchos decimales, es un número muy grande o muy chico, entonces lo que va a hacer es emplear la notación científica. Vamos a tener las potencias, o sea que se va a mostrar de una manera muy adecuada. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos ir modificando lo que necesitemos. Podemos cambiar el H, podemos cambiar los valores iniciales y obviamente va a cambiar todo. A ver, vamos a modificar este H. Yo quiero que sea 0.6. Sí, 0.0625. No sé si es que va a dar lo justo, pero veamos. Lo ejecuto y a cambio la cantidad y veamos el valor. Miren, desde 0 hasta 1 llega. Pero a ver, le daremos una cantidad que sabemos que no va a lograr ser exacta, por si acaso, ¿no? Así, yo no creo que esto me vaya a dar exacto a la unidad, así es que lo ejecuto y miren, lo que trata de hacer el programa es llegar hasta el máximo valor posible y ahí queda, miren. Se nota que está un poco más allá de 1 y eso es porque es 1.0057. Así es que ahí es el máximo valor, ¿sí? Del dimensionamiento logrado con ese espaciamiento. Y nos da todos los valores y ya. A ver, veamos el código. El código ya lo teníamos, como se mencionó, pero ¿alguien tiene alguna duda respecto a esto? Por favor, díganme. Por lo tanto, POS solo me está fijando la posición y va desde 1 hasta n almacenando al siguiente valor. Es decir, que con la primera iteración yo voy a calcular el segundo valor del vector, que sería mi primer calculada. Por eso es 1. Y voy a emplear los valores de la primera posición para calcular la segunda. Eso es lo que me dice.
Y por eso es que el comando, o mejor dicho, la formulita dentro de lo que es Euler dice que y sub i más 1 se calcula a partir de y sub i más h multiplicado por phi sub i. Ya sabemos que este phi sub i es f de x sub i, y sub i. Para eso se emplea la posición. Esta posición está referido a este índice contador que es i. Eso es pos, ¿sí? No es más que el posicionamiento vectorial. Entonces, si es que nosotros ya hemos entendido lo que representa esta i de acuerdo a la posición, que si gustan pueden ponerle i en todo esto, entonces normal. Avanzamos y vamos a convertir todo esto a un sistema. Ahora, el sistema que vamos a emplear es el siguiente. Vamos a anotarlo acá para que lo tengamos presente. Y este es el problema de valor inicial que vamos a lograr. Es una función en segunda derivada que se escribe como 1 sobre x y' más 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre y para y de 1 es igual a 1 y y' de 1 es igual a 2. Por lo tanto, lo que deseamos calcular es y de 3. Este es el problema de valor inicial que vamos a resolver con este mismo código, pero lo vamos a transformar en un sistema. A ver, lo primero, esta es una derivada segunda. Ya sabemos que debemos hacer un cambio de variable donde la derivada y respecto de x va a ser u, por lo tanto, u', que es la derivada de u respecto de x, será la segunda derivada de y respecto de x y sabemos que esto se escribe como y segunda prima. Por lo tanto, esto es de u de x es igual a menos u sobre x más 1 sobre x al cuadrado menos 1 y y. Mientras que dy de x es igual a u. Este es mi sistema. Con esta ecuación yo voy a calcular u y con esta ecuación yo voy a calcular y. Listo. Miren, así. Entonces, tenemos que adecuar esto. Esto es el nuevo problema de valor inicial, que es un sistema. En este sistema, lo que necesitamos no es una ecuación de orden superior, sino un equivalente de sistemas de ecuaciones de primer orden. Por lo tanto, todo tiene que ser una primera derivada. Así es que yo voy a tomar esto que sería la primera derivada, el y', y lo voy a cambiar con esta variable, con u. ¿Para qué? Para que cuando yo derive u, obtenga otro. Entonces, la segunda derivada lo que va a tener es la derivada de u respecto de x, es decir, u'. Así es que vamos a generar nuestro sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, donde la derivada de y respecto de x me va a dar los nuevos valores de u y la derivada de u respecto de x me va a dar los nuevos valores de u. Bueno, de y de x es u, de u de x es u. Las condiciones iniciales, mucho cuidado con eso.
Miren, estas son las condiciones para X. Estas serán las condiciones para Y. Y dentro de todo eso vamos a tener el hecho de que Y de 3. O sea que X va desde 1 hasta 3. Y eso es lo que tiene que ser calculado con mucho cuidado. Es decir, 1 menor igual a X mayor o igual que 3. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Mucho cuidado. Y ojo que esto es la variable independiente. A ver, ¿cómo es que vamos a transformar nuestro código en todo eso? Primero, yo necesito los valores iniciales de X, de Y y de U. U0 nos indica que es 2. ¿De dónde sale eso? Precisamente de Y' de 1. El valor final de X es 3. Ahora, no nos da el espaciamiento, nosotros podemos darnos el espaciamiento. Que siga con 0,25 para que esté cabalito. Luego, necesito generar X, Y y Z como vectores. Ah, bueno, no es Z, es U. Y también análogamente yo voy a tener esto que U, el primer elemento del vector U mayúscula que va a servir para almacenar todos los datos de U, que es la derivada de U respecto de X y U es la derivada de Y respecto de X, vale decir que es la segunda derivada. Ah, bueno, va a funcionar así. Ahora, vamos a tener que esta función se va a duplicar. O sea que yo no voy a tener una sola función, puedo tener dos funciones. ¿Cómo las puedo llamar? A una la voy a llamar dy de x, así directamente. Y tiene que tener los tres parámetros. Yo escojo el nombre. Ojo. ¿Por qué le estoy poniendo dy de x? Para no confundirme. Y le digo que simplemente es u. Y de la misma manera, voy a poner una segunda función. ¿Para qué? Para cambiar, en vez de y de x, vamos a poner du de x. ¿Tiene los mismos parámetros? Sí, pero la función ya es muy diferente. Menos u sobre x más y multiplicado por 1 sobre x al cuadrado menos 1. Y por si no les gusta dejarlo así, bueno, pues lo ponemos con su paréntesis. Entonces, en ese caso va a ser un poquito más difícil que yo me equivoque al calcular. Ojo, son las funciones. No es nada más que esto que está acá en azul, básicamente a la misma altura. ¿Sí? Miren, ahí está. Solo que están cruzados en este caso. dy de x está acá abajo, mientras que yo lo represento primero. Y si alguien tiene algún inconveniente con eso, pues bueno, lo podemos cambiar acá. Así vamos a decir que sí están igualitas, que se ven en la misma posición. Luego, ¿qué más me hace falta? Ahí si quieren ponerlo tal cual, sabemos que el producto es conmutativo, así es que no habría mucho problema. Ya tenemos las dos funciones. Ahora, vamos a tener dos phi. Una phi que va a ser para x, que se va a calcular de esa manera, con x, con y con u. Y vamos a tener un phi que va a ser para u. Ah, pero ya no son funciones, sino que se denomina phi de y de x. Ah, entonces no es para x, es para y. Y esta función se denomina du de x. Se calcula así. Por lo tanto, el valor calculado de x será este. Phi, pero de y. Listo. Mientras que se copia lo mismo para u. U en la posición con h por phi de u. Ahí está. Y x es lo mismo. Solamente que acá yo voy a agregar u.
y que también voy a tener una segunda gráfica donde simplemente va a ser con cuadraditos y va a cambiar su color automáticamente y le vamos a dar una leyenda para diferenciar. Esto es dy de x, du de x. ¿Sí? A ver, hasta acá alguien se ha perdido. ¿Está todo en orden? Vamos a ver las funciones de abajo por si acaso. No van a calcular los valores de y con la derivada de u. No se puede hacer eso. No expresa realmente el cambio. Estarían cruzando las variables y no les va a dar un buen resultado. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Por lo tanto, ya tengo que y se va a calcular con phi de y u con phi de u. Y u es derivada de u respecto de x y phi de y es de y de x. Entonces todo coincide. La tabla tiene x, tiene y tiene u. La gráfica tiene x con y, x con u. Obviamente podríamos graficarlo en otra figura, pero veremos cómo resulta. Y las leyendas. En ese caso lo graficamos y miren, pasa algo. Nos dice error usando plot, hay algún inconveniente. El inconveniente acá es esto, porque esto se escribe punto guión o guión punto. Y acá está. ¿Qué dice? De y de x es todo esto. Y de u de x es esta recta. Sabemos que es una recta de y de x. O mejor dicho, de u de x. Así es que ahí lo tenemos. ¿Qué les parece? Respuestas. Bueno, acá están las respuestas. Nos dice que x, y y u son todo esto. Tenemos que corroborar. Primeros valores, 1, 1, 2. 1, los que están en rosado, 1 y 2 en turquesa. Porque corresponden a y a y'. Ojo que este u es y'. Luego viene este otro cálculo, 1, 5, 2, 2, 5, 3. Entonces quiere decir que para 3, ese es el valor. ¿Qué tal? ¿Le sale, no le sale? ¿Diferente, igual? En este caso, y para la gráfica, ojo que estamos poniendo dos conjuntos de datos con sus propias configuraciones, porque estas son las opciones de la gráfica. Quiere decir que entre apóstrofes yo voy a poner qué tipo de gráfica va a realizar, una línea sólida, va a tener algún punto característico, una figura, un color, algo. Y esta O quiere decir que va a poner un círculo en el par ordenado, en el punto que corresponda. Estos dos puntos que se va a formar una línea punteada, mientras que la configuración para XU será que va a emplear un cuadrado donde esté el punto seguido de una línea que intercala rectas y puntos, ¿sí? Por eso es que la gráfica que se nos presenta es de esta manera y corresponde, miren, primero con círculos y luego con cuadrados y están intercaladas las líneas y los puntos. Por lo tanto, bueno, funcionan. Y el objetivo es distinguirlas más que nada. Y si quieren ponerle un delimitador de color, se le pone. Ahora, ¿alguien tiene alguna otra duda? Consulta. Si en el enunciado se nos pidiese que solamente representemos la variación de y respecto de x,
Eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo lo dejaría acá, así. Y al ejecutarlo, simplemente vamos a tener esto. Y se acabó. ¿En qué se diferencia respecto a lo que acabamos de anular? En, no en el comportamiento, sino en la escala de la gráfica, porque la escala automáticamente va a contemplar todos los valores de x, y, mínimos y máximos, para situar las coordenadas en -1, o perdón, 1 como el valor mínimo de x, 3 como el valor máximo de x, -1.5 para y mínimo y el y máximo como 2.5. Y si quisieran cambiar esto, tendrían que cambiarlo con el comando axis. Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Muy buena pregunta. Generalmente, las aplicaciones que tenemos en la carrera no vamos a encontrar derivadas de orden 3, 4 o superiores, pero como aplicación matemática sí se puede tener. En física, para los mecánicos sí existe el jerk, que va a ser una derivada de tercer orden. Entonces, haríamos lo mismo. Miren que si es que quisiéramos y necesitamos una tercera derivada, imaginemos que es, ups, esto me salió feo, tercera, igual a alguna función de t, x, y, z. Bueno, yo voy a aplicar un cambio de variable y mi primer cambio de variable va a decir que u es a y'. Ah, bueno, por lo tanto, yo sé que y' es la derivada de u y esto va a ser otro cambio de variable. Ah, bueno, y si derivo v, entonces esto sería w y voy a tener este conjunto de funciones que van a ser mi sistema equivalente. Por lo tanto, acá tendría mi tercera derivada, porque esta es la tercera derivada, mientras que esta es la segunda derivada y esta es la primera. Entonces, ese sería el pequeño gran detalle que nos complicaría un poco. Sin embargo, igual el orden va a definir la cantidad de ecuaciones y vamos a necesitar de la cantidad del orden o ecuaciones uno más con respecto a los valores iniciales para poder calcular satisfactoriamente todo. Si yo tengo una derivada segunda que va a ser una función, digamos, de t, x, y, bueno, e incluso puede tener y', ojo, mucho cuidado con eso. Voy a tener un equivalente que sea y' y u' iguales a la derivada de y respecto de x. Esto va a ser una función y esta es la derivada de u respecto de x, otra función. ¿Qué datos tendría en el valor inicial? Para el problema de valor inicial, como vimos, vamos a tener y con x sub 0, que es el y0. Y' en x sub 0, que se conoce como y'0, o nosotros le decimos u0. Entonces, necesitamos calcular y para un valor final de x. Ese es el objetivo del problema de valor inicial. Pero, en un problema de valor final, lo que va a cambiar es que yo no voy a contar con todos estos datos. Vale decir, voy a tener uno de estos dos y voy a tener este valor. ¿Sí? A ver, nuevamente. O tengo este o tengo este. Pero no tengo los dos y lo vamos a poner más notorio. O tengo y0 o tengo u0 y en cambio voy a conocer el valor de y de xn, el x final, para poder comparar y corroborar. Y se puede resolver. En ese caso, si queremos adaptar eso,
debemos ver el comportamiento de las ecuaciones, qué naturaleza tienen, si es lineal o no lineal, y aplicar algún método de búsqueda. Entonces no es un inconveniente, sin embargo, tenemos que modificar mucho más nuestro problema. A ver, ¿hay alguna duda respecto a eso? Que si yo tengo estas condiciones, debo calcular y desde 1 hasta 3. Ese es el problema. Pero para calcular todo esto, yo necesito encontrar un valor. ¿Qué valor? El valor de u en 1 que vaya a comprobar en primer lugar este 1,58. Si con este valor que yo voy a suponer me sale 1,58, quiere decir que ya tengo todo. Puedo calcular todo con eso. Pero si no me sale 1,58 ni parecido, no puedo. Ese es el detalle. Por eso es que calculamos. Nosotros sabemos que para que aproximadamente salga esto, deberíamos emplear 2, pero vamos a equivocarnos a propósito. Vamos a emplear -1 y 4. ¿Qué va a salir? Vamos a ver. ¿Sí? Esto es lo que vamos a manejar en principio. Sabemos que voy a cambiar. Miren, con estos valores, que es el problema de valor inicial, tenemos esta gráfica y tenemos esta tabla. Yo sé que me sale 1,81. ¿Por qué? Porque es Euler. 1,58 saldría con Runge Q4, porque es más preciso. Pero igual vamos a hacerlo variar. ¿Sí? Ojo, miren que acá debemos recalcar el hecho de que este 2 es el valor supuesto. ¿Sí? Ese es el valor supuesto. Yo voy a corroborar con este 1,58, que debería ser esto, ¿verdad? No sale 1,58, claro, porque vamos a cambiarlo para que no sea exacto. Yo podría poner 1,81. ¿Para qué? Para saber que es 2, pero vamos a probar, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar mi programa tal que yo voy a empezar y voy a calcular con estos dos valores. Mi primera suposición y mi segunda suposición para ver qué es lo que resulta. Y lo vamos a anotar acá. U sub 1 es -1. U sub 2 es 4. Yo obtengo que no es X, sino es Y sub 1 será algún valor y Y sub 2 será algún otro valor. A ver, veamos. Vamos a modificar eso acá. Yo estoy cambiando simplemente este valor. Quiero que sea -1. Si yo hago eso, miren, lo voy a ejecutar, me va a salir algo. ¿Qué saldría? Pero no sale algo bonito. Por lo tanto, ¿qué ha resultado? Que para -1 yo he obtenido menos 0,3933. Ok, ya tengo un valor. ¿Qué valor? Precisamente este. Este es mi primer valor. Bueno, ahora necesito un segundo. En efecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar y vamos a emplear el 4. En vez de -1, yo pongo 4. Y con eso voy a ejecutar. Y me sale otra cosa. Ah, ya se parece un poquito, pero no es el mismo, ¿verdad? Entonces veamos numéricamente qué es lo que resulta. Ya no me sale negativo, me sale 3,2298. Y esto llega a ser mi segundo valor supuesto. Y estos son conjuntos de datos. ¿Qué más? Ahora, el objetivo es que yo, y se le dice y objetivo, yo llegue a 1,58. Para eso yo necesito un y calculado, o mejor dicho, un u calculado.
Y los métodos que ya hemos aprendido para el primer examen parcial son los que nos van a ayudar. Ahora, si yo quiero tantear, puedo tantear. No es lo más recomendable del mundo, pero si no les expresa que vaya a ser, en definitiva, un disparo y ustedes ya ven este conjunto de datos, bueno, pueden escoger hacer el disparo o tantear. Miren que me tiene que salir 1,58, pero yo sé que debe estar por acá en medio. Nosotros ya sabemos que es 2, pero vamos a probar. Por ejemplo, yo pongo 1,5. Ojo, estoy jugando con el valor inicial. Me va a salir la gráfica, se parece un poquito, compruebo los datos. Miren, con este 1,5 me sale 1,4603. Esto no es 1,58, necesita ser un poquito más grande. Entonces, ¿qué tal 1,6? O 1,55, digamos. 1,55, vemos los datos y miren, 1,49. Ah, necesita más todavía. Entonces yo puedo poner 1,65 y tal vez resulte. 1,56 le falta un poco. Por lo tanto, ya estamos cerca y yo puedo poner 1,685. Ejecuto, parece, y miren, un poco menos. Entonces, recomendable, no del todo, pero si es que el problema no es explícito al decirles que hagan uno u otro método, ustedes pueden ir buscando. Pero si no quieren buscar de esa manera y más bien quieren ver una forma en la que todo salga calculado automáticamente, es ahí donde entran los métodos numéricos y en particular el método de la secante, bisección, Newton-Raphson. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo de la bisección, por ejemplo. Si yo quiero hacer bisección, ¿se acuerdan qué necesitábamos? Para la bisección se nos decía que si tenemos una función de esta manera, yo voy a encerrar el valor de la raíz, porque mi raíz es esta, y necesito que uno de estos valores de la imagen de los extremos que estoy encerrando sea negativo y el otro sea positivo. El producto de estos resultados debe ser negativo. ¿Cuáles son los resultados acá? Los yes, porque estos son los que se están calculando. U se supone y y es la consecuencia. Por lo tanto, bueno, puedo aplicar el método de la bisección porque hay un cambio de signo en el valor final. Y eso me dice que yo debería emplear el punto medio. Entre 1 negativo y 4 hay una diferencia de 5. La mitad es 2,5. Por lo tanto, yo podría emplear 1,5. Para 1,5 calculo y veo a cuál tendría que sustituir, como lo hemos hecho siempre. Y así ir calculando. ¿Sí? Probemos. Por ejemplo, si yo digo 1,5. Mira, esto ya sabemos que es toda esta cantidad, pero simplemente le vamos a poner 1,5. 1,5 se parece, pero no es la solución. Listo. Para 1,5 lo que nos dice es que esto es 1,46. Entonces miren que su y sería 1,46 y tiene que sustituir al anterior, a este 322. Entonces simplemente tendría que ser entre menos 1. No, no, no. Es donde está el valor 1,58. Cambia un poco la cosa. Debo observar que no solo es un cambio de signo, sino que es un poquito diferente. Ahora, si quisiéramos hacer el método de la bisección, es eso, punto medio, ir calculando. Falsa posición, parecido. Newton-Raphson, sabemos que el siguiente valor se calcula a partir del anterior menos la función entre la derivada.
Entonces, lo que yo voy a emplear es eso. La tablita que vaya a generar va a ser X, Y y U, donde los primeros serán X0, Y0, U0 y los finales XN, YN y UN. Por lo tanto, y, a ver, aquí, así. Por lo tanto, yo voy a decir que este valor será esto. El verde, la función es la consecuencia. Ah, la bacana. Entonces, la consecuencia es esta. Y la derivada de esta consecuencia llega a ser U. Por lo tanto, yo tengo que calcular con esto. Voy reemplazando, reemplazando, reemplazando hasta que se ajuste. Nada más. Secante va a cambiar solamente que va a haber 2 puntos. Wexten que vamos a tener que hacer una maniobra más, al igual que el punto fijo. Pero generalmente no se hace mucho con Wexten y punto fijo, así es que por eso es que tampoco lo vamos a hacer. Oh, no, qué bacana. Alguien se perdió. A ver, los escucho. ¿Quién está? Julio de seguro quiere hablarme. Ah, no, Joel, dígame. Bueno, entonces el problema va a ser eso, la búsqueda del valor exacto. ¿Sí? Ya sabemos cuánto debería ser nuestro valor, así es que podemos verlo. No hay problema. Sí, a veces es un poquito más complicado de lo que parece. Sin embargo, con el video se va a poder ver. ¿Ok? Y les repito nuevamente, ya está subido un video previo que tiene varios ejemplos. Así es que una buena sugerencia es que los revisen, por favor. En el caso de la suposición y una interpretación física, tendríamos que ver si es que esto es una variación de la temperatura respecto a la distancia. Vamos a considerar que esto es una gradiente. Y si es una gradiente de temperatura, una gradiente positiva implica calentamiento y una negativa enfriamiento. Y tendríamos que ver el sistema para decidir si es que se va a enfriar o se va a calentar y apuntar mejor. Sin embargo, la tendencia va a ser a que se regule solito. Y como vimos, incluso si es que no sabemos qué es lo que representa, podemos ir jugando un poco para tratar de ver el comportamiento. Si es que, por ejemplo, si yo pongo -9, ¿qué es lo que resultará? Pongo -9 y miren, a ver qué dice. Ah, bueno, algo está mal. Dice línea 3, columna 19. Bueno, pues me comí el punto y coma. Ahora se ejecutan y miren, eh, en todo esto se invirtió la parábola que teníamos y la recta también ha cambiado de pendiente. Así es que algo muy raro ha pasado. Y quiere decir que con -9 yo voy a sacar -5, cosa que tengo que sacar positivo. Por eso ha cambiado y tendríamos que ir jugando con eso para tratar de ver también que la cantidad de iteraciones que se van a realizar sea la menor posible y no morir en el intento. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Consulta, por favor. Entonces, acá lo que deberíamos hacer es con dos suposiciones, calcular la tercera y ver si es que está mejorando. Y comprobar, volviendo a calcular con ese U calculado, cómo funciona el sistema si es que va a llegar al valor que necesitamos. Eso es el trabajo que tenemos que hacer.
Bueno, en caso de no existir ninguna duda, esto lo voy a subir más tarde en la noche, que se me procese el video y todo. Entonces, a partir de las 9 pueden escribir vía WhatsApp, no hay ningún problema, yo les voy a estar respondiendo. ¿Sí? Y como les dije, por favor, repitan las codificaciones que se tienen en los videos previos para que no les pille desprevenidos. Bueno, si no existe ninguna duda o consulta, podemos dar por concluida esta sesión. Ok, entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena tarde, noche. Cuídense mucho, compañeras, compañeros.